Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Safe Place. Mi nombre es Dana Carvajal y les doy la bienvenida a un nuevo episodio. Oigan, pues ¿cómo han estado? ¿Cómo se han sentido? Ya saben, yo feliz y contenta de estar una semana más aquí con ustedes, un nuevo dominguito acompañándolos. Me quiero disculpar por el episodio de la semana pasada, lo subí bastante tarde, pero bueno, ahí lo tienen, espero que lo hayan disfrutado. Si no lo han ido a ver, ya saben, vayan a verlo. Estoy muy contenta y el día de hoy se van a tocar fibras sensibles. El día de hoy se va a hablar de un tema que ni siquiera lo he hablado y ya me dieron ganas de llorar. Un tema que sí es muy delicado. No les voy a mentir, había estado posponiendo este tema bastante porque no me sentía tan cómoda hablándolo. Y siendo completamente honesta, creo que aún sigo sin sentirme cómoda, pero siento que de hecho era un tema que no estaba planeado. Ya tenía como varios temas pensados que podía traer. Y el día de ayer me puse a pensar en por qué me gusta mi podcast, por qué hago lo que hago. Y es simplemente para tener este espacio, principalmente para mí, para sacar lo que siento y a ustedes. Entonces saben que siempre me gusta traer cosas frescas. Y además dije, ¿para qué lo estoy guardando? Si de todas maneras seguramente allá afuera hay gente que le puede servir, que puede conectar con esto y que estoy segura que muchas o muchos de ustedes tal vez necesiten escucharlo. Y pues sin nada, vamos a empezar con este episodio del día de hoy. Pues resulta y resalta que ya saben que tengo el cuadernito de saber, que puedes no llevarte bien con tu papá, que puedes no quererlo en tu vida, que puedes tomar tus decisiones y aún así necesitamos de la figura paterna. Necesitamos de la figura paterna, aunque no sea de tu papá. Y yo sé, suena confuso, dirán, Dana, no te entendemos. Ahorita se los voy a desmenuzar y se los voy a explicar un poquito mejor para que ustedes me entiendan. Como ya sabemos, como no es novedad, la razón por la cual traje este tema, que fue un tema que, para ser honesta, habían pasado ya varios, ya saben que yo siempre me acomodo, aquí nos acomodamos para echar el chal a gusto. Perdón que se me mueva la cámara, pero es que soy chinicuil. Llevaba bastante tiempo sin que un tema del episodio lo escribiera en mi diario. Bueno, este es el cuaderno en el que yo siempre escribo ideas que se me vienen del podcast. Pero hay un cuaderno, otro cuaderno, que ese es mi cuaderno en donde escribo mis sentimientos, mis pensamientos, cosas que me estén pasando. Y lleva bastante que algo que escribía ahí no lo traía igual casi al episodio, porque es un nuevo descubrimiento. Les juro que en terapia trabajo cosas que en el fondo ya sé que necesito trabajar y que ir es sabiendo que las tengo. Pero esta en particular me agarró de bajada, chicos. La neta no me la esperaba, fue súper inesperado, fue algo que definitivamente no veía venir. Y pues justamente la razón de traer este tema es porque pues tuve una conversación con mi terapeuta de nada que ver, o sea, como siempre una cosa nos llevó a la otra. Y esa sesión mostró algo bastante inesperado y bastante revelador, que es el porqué de este episodio. Y pues obviamente para entrar en esto necesitamos un poquito de contexto. Yo sé que he hablado de ciertas cosas de mi vida a lo largo del podcast. Nada muy detallado todavía, y hay algunas cosas que sí les voy a detallar, tal vez otras no, porque pues no me siento lista, o a lo mejor nunca me sentiré lista. Una manera de saberlo. Hoy sé que esto es lo que quiero compartir, porque sé que a muchas o muchos les podrá servir. Pues desde que tengo memoria, mis papás se separaron cuando yo tenía 3 años. En realidad creo que me acostumbré a vivir así, o sea, para mí sería raro si mis papás estuvieran juntos. Una vez se intentó, mi mamá como que me dijo, oye, ¿qué pasaría si tu papá y yo regresamos para que tengan una familia? Y fue, no fucking way, porque estaba muy acostumbrada, o sea, se separaron desde que yo tenía 3 años. Y
desde ese entonces solo conocí a mi mamá como papá. Fue mi única figura paterna, que es el tema de hoy. Es esta necesidad, por mucho que nos pueda molestar o por mucho que no queramos tenerla, que todas, todos y todes tenemos. Y es la necesidad de una figura paterna. Me cuesta, ¿vieron? Me cuesta aceptarlo. Pues les digo, desde que tengo uso de razón, desde que yo tenía 3 años, pues mis papás se separan y la única figura paterna que yo conozco es mi mamá. Y todos estos años, desde mis 3 años hasta la actualidad creo, pero más cuando era chiquita, y sí intentó él involucrarse mucho tiempo, pero la verdad es que ningún intento duraba lo suficiente. Es una persona extremadamente orgullosa y que guarda mucho rencor al pasado. Es algo que es muy triste, es que hay muchos papás y muchas mamás que hacen cosas, le hacen cosas a sus hijos por chingar o por molestar a la otra persona o al otro padre. Y en mi caso, mis papás, cuando eran jóvenes, pues mis papás me tuvieron bien chiquita, entonces, bueno, bien chiquitos ellos. Y pues eran inmaduros, los dos hicieron cosas para herirse, cosas que a mí no me competen, ¿saben? O sea, es su vida y a ninguno de nosotros como hijos nos debería de importar los problemas que nuestros papás pudieran llegar a tener como relación, sino simplemente cómo coparentan juntos. Y eso nunca existió en el vocabulario, en mi vocabulario o en el de mi mamá. Mi papá trató muchos años de involucrarse, pero jamás lo suficiente. Y pues para mí me acostumbré a no tenerlo en mi vida, pero siempre estuvo esta necesidad como niña, ¿saben? O sea, si como adultos la necesitamos, como niños, imagínense, ¿saben? Entonces, él siempre trató de involucrarse, nunca fue suficiente, la verdad, siempre se rindió. Y fueron muchos años de que él viniera y fuera, muchos años en los que me tuve que conformar con muy poquito, que ya para más detalles les compartiré en otro episodio cómo fue mi relación con mi papá. Ahorita no vamos a entrar tanto en detalles porque eso no es el tema tanto, sino de la figura paterna. Entonces, básicamente toda mi niñez, desde mis 3 años hasta mis 6 años, 3 años de mi vida vivieron sin figura masculina paterna, porque mi figura paterna pues era mi mamá. Y como bebé o como niña, pues sí lo veía y no al mismo tiempo, ¿saben? O sea, no decía, ay, me falta esta figura paterna, pero sabía que extrañaba a mi papá. Y entonces es aquí cuando conozco a otra persona, que es mi expadrastro, y él inconscientemente se ganó ese papel. Obviamente pues yo tenía 6 años cuando yo lo conocí. Era una gran persona al principio, o sea, se vendió como el mejor tipo, como el mejor prospecto de padre. Y por mucho que hoy en día me cuesta aceptarlo, lo quise mucho. Obviamente no me arrepiento del cariño porque pues no fue mi culpa, yo fui sincera. Pero él ocupó este lugar de figura paterna en mi vida por 8 años, desde mis 6 años hasta mis 14 años. Lamentable o afortunadamente él fue para mí en su momento más mi papá que mi propio padre. Conviví con él más con él que con mi propio padre. Él se involucró en mi vida más que mi papá. Y al principio, les digo, se vendió como una excelente figura paterna. Él estaba presente, él era muy gracioso, él se preocupaba por mí, por mi hermana, por este tipo de situaciones que una figura paterna se preocuparía. Estaba este protector al que yo podría correr y llorar, el que me defendía, y lo quise mucho genuinamente.
Como les menciono, en ese entonces yo era muy chiquita, o sea, 6 años, era una niña no solamente que quería el amor de un padre, sino necesitada de ese cariño. Inconscientemente esta persona me ganó y lo vi por muchos años a él como la figura paterna de mi vida. Nunca le dije papá genuinamente, pero siempre ocupó este rol de figura paterna. Después de muchos años de estar con esta persona que es the smallest man who ever lived, es literalmente la peor persona que conozco hasta el día de hoy. Y uno de los causantes de que esta personita de aquí haya tenido batallas duras y difíciles. Algo que me da mucha risa de algo que él siempre decía. Él siempre juraba que nos quería a mí y a mi hermana como si fuéramos sus hijas. Años después llega mi hermana, como 2 años después. Mi hermana, la más chiquita, que nunca hablo de ella en este episodio, en este podcast, y probablemente lo mantendremos así. Cuando llega mi hermana a nuestras vidas fue algo muy hermoso y al mismo tiempo muy triste porque cuando eres una persona necesitada de cariño va a haber gente que se va a aprovechar y que te va a dar el mínimo, y lo hemos hablado en este podcast muchas veces, que te va a dar el mínimo y tú vas a decir wow, o sea, lo vas a agarrar como si fuera lo mejor porque estás tan necesitado y estás tan inmerso en esta necesidad que con que te den algo lo mínimo tú vas a estar agradecido, ¿saben? Entonces ese fue mi caso cuando era just a child. Estaba tan, les digo, es un tema que les juro por Dios que me cuesta muchísimo. Que me fui de viaje, oigan. Él decía que nos quería muchísimo y yo de verdad genuinamente lo creía. Oigan, es muy probable que este episodio esté muy, muy lleno de muchas lágrimas. Again, voy a tratar de llevarlo lo más ameno posible, pero solo soy yo, oigan, entonces va a estar deep la situación. Le juro mucho tiempo que nos quería de la misma manera. Luego llega mi hermana, que ella sí es su hija de sangre, y se empiezan a ver cosas distintas. Como niña sentía las diferencias, pero era tanta mi necesidad de amor por parte de una figura paterna que lo acepté. Eran muy obvias las diferencias. Mi hermana, la chiquita, siempre tenía las mejores escuelas, los mejores juguetes, los viajes, y mi hermana, la del medio y yo, pues no lo teníamos. O sea, estaban estas claras diferencias de que no éramos iguales las tres y que no significábamos lo mismo las tres para él. Y vuelvo a lo mismo, chicos. Yo era solo una niña que me daban un dulce y yo quería ir donde me dieran el dulce, porque no tenía a mi papá que me diera ese dulce, ¿saben? A pesar de tan poquito amor, tan poquito cariño, que no era honesto, que yo recibí de su parte, yo genuinamente le entregué mi corazón a ese hombre. Yo entregué un amor puro de una niña que era buena, que solo necesitaba a su papá, que solo necesitaba, les dije, que solo necesitaba una figura paterna. Le entregué así mi corazoncito. Y cuando crezco y me doy cuenta de quién es él en realidad, porque creo que lo he dicho en muchos episodios, él es una de las personas que más me ha manipulado en la vida, aprovechándose de que yo era una niña muy empática. Siempre me manipuló a su antojo y yo veía quién era él, que era una persona narcisista, abusiva,
enferma, irrespetuosa, pero al ser niña y no saber, me envolvía, y a eso agrégale que se aprovechaba de mi necesidad de tener a una figura paterna en mi vida. Pues, ¿qué les cuento? Me voy dando cuenta de quién es él y algo en mí se rompió. Porque yo solo quería ser amada. Solo quería ser apoyada, abrazada, apapachada por esta figura paterna. Siempre he tenido a mi mamá, y mi mamá, ella siempre está escuchando estos episodios. Y mami, solo quiero decirte que hiciste lo mejor que pudiste. Ella se encargó de darme lo mejor que ella pudo, pero pues ¿cómo les digo? El coparentar es de dos personas, no va a ser nunca de una persona. Claro que se puede, claro que se logra, pero normalmente coparentar es de dos personas, no importa si es hombre o mujer, mujer o hombre, es difícil, ¿saben? Pero bueno, en mi caso era hombre-mujer, necesitaba el rol masculino paternal, porque mi mamá estaba mucho en el rollo de rol maternal y al mismo tiempo paternal, sí, porque era exigente y trataba de darnos amor, pero ella hizo las cosas lo mejor que pudo. Entonces siempre necesité esta parte, ¿saben? Como niña, como adolescente. Cuando me voy a dar cuenta de quién es él en realidad, hubo algo en particular que fue el día en el que yo dije nunca más. En el que dije nunca más. Y va a sonar bien tonto, oigan, y sin sentido. Dije nunca más me voy a volver a permitir necesitar a un padre. Y suena estúpido, porque como niño o como adolescente, ¿por qué no te vas a permitir necesitar a un padre? ¿Saben? Y una de las cosas que me súper rompió fue que cuando él y mi mamá se estaban separando, una de las una de las cosas que él usó a su favor para quedarse con la custodia de mi hermana es, él usó en la corte todas mis cartas, todos mis regalos que le di el día del padre, porque lo quería como un padre. Y él las usó en la corte para enseñarle a la juez que él era un gran padre, que mi hermana estaba mejor con él, porque fueron sus palabras, porque dos niñas que no eran sus hijas lo querían más que a su propio padre y que a su propia madre. Él siempre me usó solamente para hacerle daño a mi mamá. Y porque es un narcisista, ¿no? Les digo que ese fue el momento en el que yo era una adolescente, me parece tenía 14, casi 15 años, cuando al fin se separan y yo me entero de todo esto. Me juré a mí misma que nunca jamás me iba a permitir necesitar de un padre. Aunque era una adolescente y obviamente iba a necesitar de alguien, ¿no? Y luego vinieron unos años muy complicados en mi familia. Mi mamá se enfermó mucho y vuelvo a recurrir a mi padre biológico, a mi padre de raíz. Y le pido ayuda para muchas cosas. Le pido que se involucre. Había días que no tenía para comer porque mi mamá estaba muy enferma. Y yo le pedía a él. Y él decía que no tenía. Y que no me podía ayudar.
Ah, hubieron días, chicos, mi mamá estaba muy enferma y nosotras por querer tener nuestra independencia, porque siempre estuvimos viviendo con la mamá de mi papá o con la mamá de mi mamá porque no nos alcanzaba para un lugar propio. Y yo sé que no estoy viendo mucho la cámara, pero es un tema que me cuesta, chicos. Pero de verdad lo quería traer porque sé que hay muchas o muchos que necesitan escuchar esto. Ah, y una vez, cuando mi mamá logró que nos fuéramos a un lugar, solo teníamos una cama. Y el otro día lo estaba hablando con mi mamá, una cama individual. Y ella estaba muy enferma de sus pies. Y somos tres. Mi hermana del medio, mi mamá y yo. Y en esa cama solo caben 2 personas. Y mi mamá pues estaba enfermita y necesitaba dormir lo más cómoda posible. Y yo le dije que se durmiera ahí con mi hermana. Y yo teníamos otra cama, la base, que es de estas viejitas que son de metal, saben que tienen como estas como rayas y encima va el colchón. Pero no teníamos dinero para el colchón. So, le pusimos cobijas a la base, como 4, para que yo me durmiera ahí. Solo Dios y yo sabemos cuántas noches lloré porque me lastimaban los fierros al dormir. Y yo les juro que todas las noches yo me preguntaba, ¿dónde está mi papá? ¿Dónde está esa figura paterna para mí? Yo no tengo por qué estar padeciendo, por qué estar pasando cosas. Yo no tendría por qué querer a otra persona como mi papá si mi papá estuviera, ¿saben? Y el pasar todas esas cosas, el ver que yo hablaba con mi papá y no le importaba, me hicieron jurar que nunca jamás me iba a permitir necesitar de él. Y desde ese día me he convertido en la mujer más independiente que ha pisado esta tierra, muy orgullosa. Y genuinamente, por más que yo llore, chicos, porque obviamente hay cosas, la mayoría que ya están superadas, pero uno supera pero no olvida. Y hay cosas que sí me acuerdo y pues que sí me dan nostalgia, tristeza. Y independientemente de eso y con todo eso, yo estoy muy agradecida el día de hoy de estar en donde estoy, porque si yo no hubiera pasado todas esas cosas, yo les juro por Dios que no sería la Dana independiente que soy hoy en día, la Dana que se preocupa tanto por su salud mental y trabaja tanto en ella misma. Yo no sería esta persona. Pero desde ese día me volví tan independiente y me enfoqué tanto en sanar otras cosas que eran más fuertes. Me enfoqué en ser mi apoyo. Yo misma me busqué en ser mi propia sustentabilidad en todos los aspectos económicos, emocionales. He trabajado como loca desde que tengo memoria para no pedirle ni un peso a mi señor padre, porque siempre que lo hacía me decía que era una convenenciera, solo por pedirle lo que es su responsabilidad, ¿no? Y yo ahí dije, ningún hombre más en mi vida se va a volver a involucrar en ese aspecto de mí. Yo no voy a permitir que ninguna pareja de mi mamá, ningún novio de mi mamá quiera mostrarme afecto. No voy a permitir que alguien intente ocupar esa figura paterna. Y me convencí por años que no la necesitaba. Y estaba muy segura de ello, muy, muy segura. Hasta que
voy con mi terapeuta y empezamos a hablar de cosas de la vida. Y me doy cuenta que había una persona que se estaba metiendo otra vez por mi corazoncito en ese aspecto. Y descubrí que, por muy tonto que suene, que sí necesito la figura paterna. Me cuesta mucho aceptarlo. Y quise hacer este episodio porque sé que todos o la mayoría tenemos historias fuertes con nuestra figura paterna. Llámese sea biológica o no, a mí me tocó de las dos. Y no importa cuánto daño te hagan o qué tan desaparecidos estén, o si tú decidiste sacarlos de tu vida, que vuelvo a lo mismo, eso ya lo tocaré en otro episodio. Yo hoy en día sé que no quiero a mi papá en mi vida, ¿saben? Hoy en día sé que estoy mejor así. Y si tú eres igual que yo... Ay, chicos, el rímel. Ya traigo negro hasta abajo. Si tú eres igual que yo, que sacó a su papá, a su padrastro, madrastra, mamá de su vida porque así están mejor, tu razón estuviste y te apoyo. Pero eso no significa que no necesites de esa figura, ya sea paterna o materna. Todos lo necesitamos. Todos. Hasta si tus papás ya no están, ¿saben? Mi mamá hoy en día, que mi abuelo se murió hace tantos años, hay días en los que ella llora y sabe que lo necesita, ¿saben? Y no sé por qué nos peleamos tanto con esa idea. Yo en lo particular sé por qué, y se lo decía a mi psicóloga, porque no me quiero dar el permiso de vulnerabilizarme así, ¿saben? No quiero volver a vivir el que se aprovechen de mí en ese aspecto, que me utilicen, que no me quieran, que el amor que me den no sea genuino y puro. Pero al final de cuentas, algo que siempre he dicho en este podcast es que nada de las personas de afuera está garantizado, solo el amor que uno tiene para dar. Personas en el mundo nos van a lastimar muchísimas, pero no tenemos por qué cerrarnos, menos cuando es una necesidad. Tener novio, tener pareja, sobrevalorado, pero tener una figura paterna o materna es una necesidad. Y está bien necesitarla. No significa que tengas que agarrar el teléfono y marcarle a tu papá y arreglar las cosas, o a tu mamá. No. Por eso empecé el episodio diciendo que había llegado a la conclusión de que necesitaba la figura paterna, pero no a mi papá, y les dije, suena confuso, I know, déjenme les explico, y es eso. Yo hoy sé que no quiero a mi papá en mi vida. Le tengo cariño, sí. Sé que estamos mejor lejos, pero también sé que necesito la figura paterna. No necesito hacer nada al respecto, ¿saben? Porque ni modo que yo me ponga a tener novios y verlos como papás. No, esos son daddy issues. No es a lo que me refiero. Simplemente, por ejemplo, con mi mamá, que ha tenido parejas, han habido personas que han intentado involucrarse y que yo he mucho frenado, y en donde el cariño se ve que es genuino, se ve que es sincero, y donde yo me freno muchísimo por no querer abrir mi corazón de nuevo en ese aspecto. Y vuelvo a lo mismo. No sé si algún día vaya a llegar esa figura paterna. A lo mejor nunca la tengo, ¿saben? Como mi mamá, o como alguno de ustedes que no tengan ya en vida a sus papás. Nunca más nos van a volver a ver, pero está bien sentarte y aceptar que lo necesitas. No vamos a cambiar nada externo aceptándolo. O sea, no vamos a cambiar que nos llegue un papá o algo así, ¿no? Pero ayuda aquí, y ayuda aquí,
el sentarte contigo, llorar lo que tengas que llorar, sacar lo que tengas que sacar, pero permitirte necesitar la figura paterna y reconocerlo. Y ya, es poner un curitas aquí. ¿Saben? No tenemos que, se los digo a ustedes porque me lo digo a mí, no tenemos por qué ir con la batalla de don chingones siempre. Todos necesitamos el amor de un padre, el cariño, o de una madre. Que lo vayamos a tener es distinto. Hoy en día, yo en lo particular me agarro de mi mamá. Ella es mi mamá y mi papá. Pero sé que necesito la figura paterna masculina. La necesito. ¿La voy a tener? Probablemente no. Pero lo reconozco y haciendo visible la necesidad, aceptándola y haciéndome entender que está bien, abro un camino de posibilidades, no necesariamente en eso, sino en otras cosas, porque si estamos cerrados tanto en algo así tan importante en nuestra vida, no sabemos en qué otras cosas nos estamos cerrando. Y lo más importante es que te hace sentir bien. Y en este podcast estamos para hacernos sentir bien, mal o sentir lo que tengamos que sentir, para hacernos sentir y para hacernos concientizar. Y yo sé que lloré mucho en este episodio, pero más de lo normal. Pero es un tema que les juro que me cuesta, porque no tenía ni idea. O sea, yo me había agarrado muchísimo de mi mamá, me había agarrado muchísimo de yo la amo, ella es mi mamá y mi papá y no necesito más. Y vivía en negación y de repente llega una cosita que me derrumba todo. Porque cuando veo papás que adoran a sus hijas o a sus hijos, en mi historia papá, porque tengo mamá, mamá presente y mamá que me ama y que está conmigo, pero cuando veo niñas o niños con unos papás que dan la vida por ellos, que se preocupan por ellos, que los procuran, que los aman, puta. Obvio me duele. Yo ya acepté que no quiero al mío, pero porque el mío no es nada de eso, ¿saben? Y justo necesito la figura paterna, pero no a mi papá. Porque mi papá nunca ocupó esa figura paterna, nunca la vi, nunca estuvo. Entonces cuando veo a alguien que la está ocupando en la vida de otra persona, puta, me llega y digo, damn, yo quisiera eso para mí. Y lo único que quise traer en este episodio es, está bien que sientas eso, está bien que veas a alguien con su papá o con su mamá que dan todo por ellos cuando saben que tú no lo tienes, y está bien decir, yo quisiera eso para mí. ¿Sabemos si lo vamos a tener? No lo sabemos, depende de nuestro papá o de nuestra mamá encontrar a alguien así, pero tampoco es su responsabilidad de ellos darnos esa necesidad, ¿saben? No cuando eres grande, ¿no? Ya. Pero justo por eso es que quise traer este episodio, para decirles que está bien. Está bien que veas a esos papás o esas mamás maravillas que aman a sus hijos, que los apapachan, y sentir que tú quisieras eso y sentir que lo necesitas. Está bien. Y es válido. Y necesitar no te hace débil. Porque yo creía tantos años, cuando lloraba todas las noches por mi papá, y sentir que lo necesitaba, yo sentía que me hacía débil. Pero no. Necesitar a alguien tan importante en tu vida como un padre o como una madre y aceptarlo solo te hace humano y muy valiente, porque para que yo esté aquí con ustedes en cámara, viéndome quién sabe cuántas personas, diciéndolo en voz alta, en vivo y en directo, no en vivo ni en directo, pero saben a lo que me refiero,
No saben cuánto me costó. Y desde que sané mi relación con mi papá, que vuelvo a lo mismo, será para otro episodio porque ya he llorado bastante en este episodio y será otro en el que están nuevas lágrimas y no tantas como las que ya traigo ahorita. ¿Qué? Que después de que sané esa relación, juré que ya todo estaba bien, que todo ya, que yo ya no iba a nunca necesitar a tu papá y, oh sorpresa, sí lo necesito. Y lo acepto y me quedo con eso. Y personita, tú me estás viendo, necesitas la figura paterna. A lo mejor no tu papá, porque a lo mejor nunca lo fue como el mío, o a lo mejor sí, pero no lo quieres, o tu mamá. No es que los necesitemos a ellos, es lo que ellos representan, lo que todo niño, adolescente y ser humano necesita y se merece. Y probablemente lo tengamos algún día, probablemente no, pero es de valientes reconocerlo y te cura el alma sentarte a aceptarlo y quitarte esa carga de encima y decir, sé que yo puedo con todo, pero sé que lo haría más fácil o lo haría más llevadero si tuviera una figura paterna. ¿La tengo o no? ¿Puedo hacer algo al respecto? No. Pero reconozco que la necesito y no me voy oprimiendo el pecho todo el tiempo fingiendo que no lo hago. Y ya está. Y pues bueno, ese suspiro estuvo largo. Me quedé pensando, me viajé. Pues hasta aquí el episodio. Perdón oyentes de Spotify, también los quiero. Para los de Spotify, si quieren ver llorar a esta muchachita, pásense a YouTube para que lloremos juntos. No me dejen sola en este viaje de la chilladera. Hasta aquí el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho, que lo hayan disfrutado, porque aunque no pareció que yo lo disfruté, créanme que sí es aliviador el poderlo decir aquí con ustedes en este espacio seguro, y que espero que te haya servido, personita que estés viendo esto, que les haya servido, que hayan entendido. Si no, no pasa nada, no es su tiempo, a veces así es. Si conoces a alguien que le puede servir, que sabes que lo necesita, compárteselo, mándaselo del corazón para que lo escuche. Uno nunca sabe cómo nuestras palabras pueden ayudar a los demás o el impacto que pueden tener. Y gracias por acompañarme en este episodio, que es uno de los más personales, porque es uno de los que más me cuesta, porque obviamente cero que voy empezando a trabajarlo, porque me acabo de dar cuenta, chicos. Entonces pues es un camino un poco largo, pero contenta de traerlo aquí con ustedes, de compartirlo con ustedes, y espero que lo hayan disfrutado conmigo. Aunque lloré, y aunque tengo mocos y lágrimas por todos lados, pero somos reales en este podcast. Traía maquillaje, pero ya no por las lágrimas, no importa, somos reales, esas cosas pasan en la vida. Saben que los quiero mucho, gracias por estar aquí. Ya saben que pueden ir a mi Instagram, que es @dana.carvajal23, a contarme. Es un espacio abierto para ustedes también, cualquier cosa que quieran compartir conmigo, historias íntimas que no quieran dejar en los comentarios. Mi Instagram es para ustedes y ahí voy a estar leyendo y tratando de dar las mejores palabras a las personas que decidan abrirse. Denle like si les gustó, coméntenme si tienen historias así, si no, again, ya saben que pueden ir a mi Instagram, en Spotify también. Gracias, los quiero muchísimo y pues les mando un beso. Adiós.